Buenos días, bienvenidos. Vamos a abordar la segunda práctica de su curso de mecánica. Les voy a compartir pantalla del curso en la plataforma. Recuerden que trabajamos en el desarrollo laboratorio y la práctica de hoy se llama energía potencial de un sistema cuerpo-resorte, que tiene como objetivo estudiar cómo dependen la fuerza elástica y la energía potencial de un resorte, de su estiramiento y compresión. Esta práctica es una ampliación de la práctica 4.4, ley de Hooke, medición de la constante elástica, que realizamos en el curso virtual del Laboratorio de Mecánica 1. En aquella, la atención se centró en la relación de la fuerza elástica con el estiramiento del resorte. Ahora consideraremos, además, su relación con la compresión y, sobre todo, la dependencia de la energía potencial del resorte respecto a su estiramiento o compresión. Las actividades que siguen se relacionan estrechamente con los apartados 1.1.7.2 y 1.1.7.3 del libro de texto de Mecánica 2, por lo que conviene que repases estos apartados antes de realizar la práctica. Y como siempre les recuerdo, leer y comprender cada paso antes de ingresar al simulador e iniciar a realizarlos. Una vez leídos y comprendidos, entonces sí, entran al enlace y cuando les salga el pequeño menú, van a entrar en la opción de energía. Aquí en el menú de la derecha, ustedes van a seleccionar gráfico de fuerza, posición de equilibrio y valores. En la simulación, el cero de la coordenada X para determinar las posiciones del extremo del resorte se consideró en su posición cuando no se ha aplicado fuerza sobre él y se indica mediante la línea verde discontinua. El cero de X está a la par del resorte cuando no hemos aplicado ninguna fuerza sobre el resorte y se representa con esta línea verde discontinua. ¿Ok? Estira y comprime el resorte y analiza los signos del desplazamiento de su extremo y de la fuerza. ¿Qué fuerza es la que se consideró en la gráfica? ¿La ejercida por el resorte o sobre él? Estiramos, comprimimos, estiramos, comprimimos. ¿Qué forma tendría la gráfica si la fuerza considerada hubiese sido la otra? Podemos concluir que lo que nos grafica aquí es la fuerza que nosotros aplicamos sobre el resorte. Y es una línea recta que pasa por el origen de las coordenadas. Pero ¿cómo sería la gráfica si la fuerza que se considerara fuera la ejercida por el resorte? La tercera pregunta, ¿cuál es la expresión matemática de f de x? No la van a contestar porque hace referencia a la ecuación que forma la gráfica que ustedes tienen que contestar en la segunda pregunta. Entonces se van a saltar esta pregunta. Número 2. ¿Será positivo o negativo el trabajo de la fuerza aplicada sobre el resorte al estirarlo y al comprimirlo? Y el signo del trabajo de la fuerza ejercida
por el resorte al estirarlo y comprimirlo? Argumenta tus respuestas. Selecciona energía en el menú y después desplaza el extremo del resorte hacia un lado y otro del origen de la coordenada X. Seleccionamos energía y desplazamos el resorte. ¿Qué significa el triángulo azul que aparece? ¿Qué representa en la gráfica el triángulo pintado de azul? ¿Cuál es? Expresada en términos de F y X, su área, y expresada en términos de la constante elástica y de X. F está en nuestro eje Y y nuestro eje X es el desplazamiento. Si yo pongo, por ejemplo, estas cantidades, ¿cuál va a ser el área del triángulo azul? ¿Y cuál va a ser el área del triángulo azul si se considera el desplazamiento y la constante elástica de acá de abajo? Eso es lo que les está preguntando. Para ello, tienen que conocer cómo se calcula el área de un triángulo. Punto número 3. Escriba la expresión de la energía potencial del resorte EP en función de X, es decir, en función del desplazamiento. Para ello, alargue el resorte 1 metro y utilizando el valor de la constante elástica K del resorte indicada en el rectángulo de la parte inferior izquierda, calcula la energía potencial correspondiente a ese estiramiento. Para ello, tienen que buscar en su libro, en los apartados antes mencionados, la fórmula para calcular energía potencial. Compara el valor calculado por ti con el mostrado por la simulación en la gráfica de barra de la izquierda. Si se fijan, cuando nosotros nos desplazamos sobre el eje X, el simulador nos da un valor de energía potencial y ustedes van a calcular este valor con el que calculen ustedes. Será igual el valor de la energía potencial elástica del resorte al comprimirlo 1 metro que al alargarlo 1 metro. Si cuando lo alargamos nos da una energía potencial de 50 joules, ¿qué pasa cuando lo comprimimos 1 metro? Nos da una energía potencial de 50 joules. Entonces la respuesta es sí, el valor es igual. Punto número 4. ¿Qué forma tendrá la gráfica de la energía potencial? Dibújala aproximadamente en una hoja de papel. Observemos que cuando nosotros nos desplazamos sobre el eje X, la energía potencial va en aumento. Yo aquí preparé unas coordenadas en Paint para ver cómo luciría la gráfica. Si nos movemos sobre el eje X, la energía potencial aumenta, ¿cierto? Entonces la gráfica sería algo así. Cuanto más nos desplazamos, la energía potencial aumenta. En el menú de la parte superior derecha, selecciona gráfico de energía y compara la gráfica dibujada por ti con la mostrada por el simulador. Aquí le pueden poner gráfico de energía y si se fijan, nos considera la energía potencial en el eje Y el desplazamiento en el eje X. Y observen la forma que tienen
Como ya hemos dicho, nos desplazamos y la energía potencial aumenta. Se pareció un poquito a la mía, ¿verdad? Finalmente, punto número 5, elabora en Word un informe del trabajo realizado. La plantilla del informe ya está en el grupo para que ustedes la puedan usar contestando lo que se les solicita. Y en este punto, jóvenes, les pregunto, ¿tienen alguna duda, pregunta, aportación, comentario que quieran realizar? No, profe, ninguna. Está súper fácil, ¿verdad? Y cortita. Bueno, el informe de esta práctica, si ustedes checaron el calendario de las prácticas virtuales, no se entrega en 8 días, ya que la próxima semana estaremos de vacaciones de Semana Santa. Es por ello que por única vez el informe de una práctica de esta se entregará volviendo de vacaciones. Es decir, si ustedes realizaron la práctica hoy miércoles 24 de marzo, tendrán hasta el miércoles 14 de abril para entregar el informe de esta práctica virtual. Si no tienen ningún comentario, les pido por favor que prendan sus cámaras para tomar la foto de evidencia. A la cuenta de 3 va la foto. 1, 2, 3. A partir de este momento, la práctica dejará de estar grabándose.